Así es, ya está con nosotros Esael Garrido Melchor en De Todo Un Poco a través de Ori Estéreo 99.13, Magazine 99. Esael, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola Arturo, muy buenas noches, feliz de escucharlos. La verdad es que ya estoy muy contento para empezar De Todo Un Poco, como todos los miércoles. ¿Cómo te va, Arturo? Muy bien, gracias a Dios, excelente. Cada semana pendientes, ávidos de lo que nos vas a compartir. Esta noche, ¿de qué nos vas a hablar? Híjole, Arturo, la verdad es que estoy nervioso porque hoy sí nos vamos a ir a una historia que tiene suspenso, que tiene terror, que es prehispánica pero muy mexicana y que estoy muy seguro que aunque no hayan escuchado el nombre de esto que vamos a hablar, sí, alguno de nuestros radioescuchas ya ha tenido algún acercamiento de alguna manera directa o indirecta con esta historia. Y vamos a hablar de una bruja, música de suspenso, señor productor. Entonces, ¿es una bruja muy especial o es una bruja común? No, a ver, ubícanos. Mira, vamos a hablar de un ser que es capaz de maldecir, de transformarse en animales y de beber sangre como un vampiro. Uno de los seres prehispánicos más asombrosos, aterradores, metamorfos o nahuales, mejor conocidos, que son capaces de convertirse en animales, insectos o vapores. Muchos les llaman brujas, sí, así es, vapores. Muchos les llaman brujas porque tienen poderes sobrenaturales y pues vampiresas porque tienen la necesidad de alimentarse de sangre, principalmente la de los bebés. O sea que yo pensaba, bueno, cierras bien la puerta y ya no entran para nada, pero dice que se convierten en vapores, pueden tener un acceso más fácil. Sí, pero espérate, que no es cualquier bruja. ¿Has escuchado esta expresión de se lo chupó la bruja o incluso ya te chupaste a tu hijo en la canción de la bruja? Sí, ¿cómo no? Pues de esta historia viene esa expresión. De ahí viene esa expresión, porque es una historia náhuatl del altiplano, específicamente en Tlaxcala, y el día de hoy para todos nuestros radioescuchas vamos a hablar de las Tlahuelpuchi. Pues mira, fíjate que esta es una bruja que ha causado pues mucho revuelo. Obviamente existen textos de los frailes que en ese tiempo andaban aquí, ya sabes, estamos hablando de época prehispánica. Existen relatos en libros y obviamente a través de la expresión oral, por los abuelos, por los familiares y demás. Pero mira, por lo regular se trata de mujeres, en los relatos nos hablan de ellas, pero también pues sobresalen algunos hombres, ¿no? Algunos dicen que son dones otorgados por una divinidad, pero otros dicen que es una maldición. Esta historia nos lleva a una primera pregunta: ¿cómo es que se revelan pues, estos poderes en las mujeres? ¿Cómo es que surgen ahora sí que los dones de ser la bruja? La verdad es que estas brujas no son ahora sí que no son a base de práctica, no son heredadas por los abuelos o las abuelas, no existe una escuela o alguien que las instruya como tal. Dicen que las mujeres estos poderes o este don o estas maldiciones se revelan después de su primera menstrua. Y es ahí donde empieza este deseo por la sangre. Y en los hombres, aguas Arturo, escucha esto. A ver. En los hombres, después del primer orgasmo aterrador. Ah, caray. Así como lo escuchas. Es que se cree que esta primera pérdida de líquido vital es lo que detona la maldición y lo que detona la violencia y la sed de sangre y pues obviamente las manifestaciones de sus poderes. Poderes que aprenden, como lo decíamos, de manera, pues ahora sí que autodidacta. Dicen las historias que es
lo aprenden de una manera muy dolorosa y solitaria. No hay maestros, no hay guías, solo la noche y la ausencia para aprender, así como lo oyes. Oye, pero ¿cuál es el origen? O sea, perdón, ¿cuál es el origen de que exista la bruja? ¿La persona en sí hace un ritual para entregarse al maligno o ya queda maldecida desde que nace? No entiendo esa parte. Es lo que te digo, mira, en la leyenda se trata como que son dones otorgados por la divinidad, o sea, tú ya naces con estos dones, con estas capacidades, y dependiendo pues ahora sí de tu práctica, de cómo vayas evolucionando, porque imagínate una mujer o un hombre que empieza a detonar este tipo de posibilidades de poder cambiarse ahora sí que de apariencia física, de transformarse, o que poder controlar a las personas, pues obviamente esto muchos lo dicen que son como como ahora sí que como dones, o sea, no es que lo aprendan, no es que ellos hagan una ofrenda, ellos van aprendiendo con la práctica al darse cuenta que tienen estas capacidades, y ahí es donde puede ser que los dones sean utilizados de alguna manera, pues encausados bien, o como una maldición, que es lo que más ha predominado en esta historia, porque agárrate, ahí viene todas las cosas y fechorías que hacen estos seres, que es lo que mantenía aterrada pues a la gente, a los pueblos en la época prehispánica y precolombina, y hasta la actualidad todavía se sigue hablando acerca de la Tlahuelpuchi. Entonces, pues mira, por una parte, la mayoría habla de una maldición que cae sobre estas personas y que las lleva a hacer esto, y por otra parte, otros dicen que son dones, pero que tú, en tu aprendizaje, decides cómo utilizarlos. Sí, porque creo que aquí veo algo de Nahual, ¿no? También se convierten en animales, ¿no? Exactamente. Okay. Mira, estos seres, la Tlahuelpuchi, son catalogadas como brujas territoriales. Por eso te digo que es otro tipo de clase de bruja. Normalmente nosotros nos cuentan de aquellas brujas que se reunían en aquelarres, ¿no? Como las europeas, las wiccas, o diferentes clases de brujas, ¿no? Que hacen su caso y bueno, todos estos. Ellas no, ellas trabajan de manera individual, son muy, muy, muy celosas con su territorio. Y ahí voy en donde digo que muchos de nuestros radioescuchas se van a relacionar o a enterar más sobre esta historia, porque estoy seguro que han oído hablar de este tipo de cosas. Se reconocen entre sí, estas brujas se reconocen entre sí, se huelen, se olfatean, pero si transgreden sus territorios, agárrate Arturo, porque empiezan unas batallas encarnizadas, lo que puede desatar incendios, derrumbes y gritos en los cerros. ¿Y a qué voy con todo esto? Ellas son identificadas como las bolas de fuego que cruzan así en los cerros y que van y que vienen. ¿Cuántas veces, Arturo, no sé si tú lo has escuchado, que las gentes en los pueblos hablan de bolas de fuego en los cerros? Sí, claro, sí se han escuchado y créeme que yo lo he visto. Y sobre todo lo he visto, no en un pueblo, sino lo vi en Puebla capital. Allí. ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad que en la ciudad, ¿cómo no? Claro yo tengo unas tías en Huauchinango, Puebla, por allá viven. Y en una ocasión mandaron estos videos, pero todo el pueblo que vivía ahora sí que en la lomita, viendo hacia el cerro, vieron esas bolas de fuego. Y es ahí donde empiezan a desarrollar sus poderes. Cuando estas brujas, cuenta la leyenda, que empiezan a transformarse en un animal, ya sea un guajolote, aves, búhos, lechuzas, qué sé yo, empiezan a desprender una luminosidad tan grande que les permite moverse y volar. Entonces por eso digo que mucha gente de alguna manera había escuchado hablar de las tlahuelpuchi. Mira, ves que me hacías la pregunta que en humo y vapores, ¿por qué decimos esto? Están relacionadas al humo y los vapores porque se convierten en ellos o los utilizan para encantar o maldecir a la presa. Haz de cuenta que dicen que estas salen alrededor de las 12 de la noche, 4 de la mañana, son sus horarios, y ellas pueden convertirse en neblina que se mete a través de abajo de las puertas, y ya cuando están dentro de la alcoba pues hipnotizan con este humo, a los padres de los bebés, porque allá vamos, a los padres de los bebés principalmente, para poder ir a chupar a los niños la sangre.
Fíjate que el otro día escuché que a mí me sorprendió mucho que de pronto desde el techo, sin entrar, las brujas, desde el techo cae una babita como tipo telaraña directamente al bebé y es así como los chupan. Totalmente, es lo mismo, es la misma historia, pero específicamente tiene que ver con las Tlahuelpuchi, porque son las únicas brujas que tienen sed de sangre. No existe otra categoría, llamémoslo así, otra clase de bruja que tenga que ver directamente con, ahora sí que succionar la sangre de una víctima, sino especialmente las Tlahuelpuchi, son, llamémosle la vampira mexicana, es la única, el único relato que tiene que ver con alguien que pues tenía sed de sangre. En Europa, en Pensilvania, Transilvania, por allá, se habla mucho de esos seres mitológicos, sí, como el conde Drácula, el conde Pátula. No es cierto, ese no, ¿verdad? pero acá en México solo es este ser mitológico. Entonces se habla en Tlaxcala, pero no dudes que puede haber por toda la República Mexicana, ¿no?, que se manifiesten de esta manera. También dicen que tú, ahora sí que al oler este tipo de vapores o de humos que ellas se convierten, pues puedes enfermarte de gravedad, o ellas pueden directamente influir en tu mente y controlarte y detonar todo lo contrario que hay en ti. Por ejemplo, si eres una persona muy alegre, muy contenta, pueden orillarte a desvivirte, para no decir la palabra que es, ¿no? Sí. Pueden orillarte hacia ese punto. O si eres una persona muy bondadosa, muy buena, al respirar este tipo de humos te convierten en maldito, ¿no? Te convierten o sea, detonan todo lo contrario que hay en ti. Sus poderes son intransferibles, es lo que hablábamos. Por ejemplo, si una de ellas te muerde, no te vas a convertir en una de ellas. No funcionan como los vampiros. Eso sí, les decíamos que son ya sea como un don divino o una maldición, pero no se pueden transferir ni que les enseñen a sus hijos o a alguien. De hecho, ellas no atacan, dicen que no atacan a sus familiares, al menos que vayan de chivas. Mi prima se convierte en burro, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde atacan. Ahí es donde atacan. Pero dicen que si matas a alguna de ellas, la maldición va contigo. Tú te conviertes en una de ellas o en uno de ellos y también empiezas a desarrollar y a detonar este tipo de, pues ahora sí que, ¿cómo se dice?, de poderes y de dones, pero pues tienes que aprender a controlarlos. ¿Qué onda con los niños? Ya más a profundidad, en una parte ya vemos lo poética de la redacción o de los relatos prehispánicos. Dicen que estas brujas tenían una lengua como pico de colibrí. Entonces la sacaban y a través del ombliguito a los niñitos les chupaban la sangre. Pero no quedaba ahí. Ellas se tragaban la sangre y luego ¿cómo se dice?, regurgitaban, la vomitaban, como Ajá. Ves que muchas aves o muchos animales hacen esto, sí. Vomitan, ya que se fermentó en su estómago la sangre, la vomitaban y ahora sí ya se la volvían a comer. Tenían ese proceso, o sea, tenían un proceso ahí que raro. ¿Y qué crees? Que las más malditas decían que agarraban a los bebés y los colgaban de la punta de un maguey para que al otro día los papás se despertaran y buscaran a los bebés y lo vieran ahí. Su llanto, el llanto de los padres al ver al bebé colgado del maguey, era la cumbia para la Tlahuelpuchi. Ella se ponía a bailar y disfrutaba con las lágrimas de los padres. Música para sus oídos. Exactamente. Si lo ves desde un punto de vista en la historia, pues dices, qué aterrador, pero también entra ahí como este romanticismo de estas historias, ¿no? Esta poesía que pueden pues llegar a trascender. Y pues bueno, la música era eso para ellas, el llanto de los padres, pero se hablaba de cosas realmente terroríficas. Imagínate, dicen que el último, ahora sí que sacrificio o la quema de estas brujas fue en 1973, o sea, nada. Estamos hablando de ¿qué? ¿47 años? Más o menos. O sea, no tiene mucho. Es por eso que también las personas que les gusta el clima frío, a las personas que les gusta el clima frío y que la neblina y todo esto,
son la época en la que ellas más aprovechan, porque ellas se convierten en neblina para poder transitar libremente. ¿Cómo ves, Arturo? Pues mira, yo tenía como 6 años más o menos y yo escuché, bueno, ya en Tehuacán, y Ajá. entonces se escuchaba un gran rumor. Tendría yo como 6, 7 años, y hablaban mucho los señores, las personas que habían atrapado a una mujer que se convirtió en, no sé si en guajolote o algo así, y sus pies estaban en el brasero de su casa, y el esposo fue a reclamar a su mujer hecha guajolote, y la tenían colgada, y pues la mataron entre la población, entre la gente. Uh-huh. Pues hablaba de que era una bruja y a la vez un nahual. Yo creo que es ese tipo de brujas, ¿no? Sí, porque mira, existen dos leyendas, los nahuales, que se habla mucho por lo regular en Oaxaca, Chiapas, por esa zona, pero el nahual, paréntesis, el nahual yo creo que son seres personas que se convierten en animales, y que son muchos curanderos, brujos, brujas, ¿no? Pero la Tlahuelpuchi, la característica principal, aparte de que se convierte en un animal, aparte de que se convierte en vapores, tiene una sed de sangre. Es lo que las caracteriza, que son vampiresas, porque sí han habido relatos de que el toro se apareció en la puerta de alguien, que un guajolote está zapateando arriba de la casa de alguien, ¿no? Sí. Son estos brujos que se encargan como de hacer estos trabajos, pero que no atacan de una manera directa, sino que a través de sus poderes son como interactúan con la gente. Pero esta sí era canijilla, esta sí era brava, por eso resalta mucho. Okay. Y lo que más resalta es que se va con el género femenino principalmente, que son esta deidad, y también en la lectura que yo tuve tiene mucho que ver, tú sabes, ¿no? Que la energía femenina va con cuestión de la creación, con cuestión de procrear, sí, la sexualidad, la seducción, la vampiresa obviamente nos remonta a ese tipo de expresión femenina, que son como más seductoras, ¿no? Que son como candentes y demás, sí. Y ellas tienen mucho al respecto, porque, no vamos a adentrarnos en los rituales de los que se hablan de ellas, pero manejaban ciertas plantas para atraer principalmente a los hombres, ¿no? Que motivarlos o incitarlos, y todo tenía que ver con el despertar sexual. Cuando hablamos de este tipo de fenómenos de brujas, nahuales, nos remontamos luego a los pueblitos o los ranchos. Pero la pregunta es, en las ciudades, en las grandes ciudades como la Ciudad de México, como Puebla, por ejemplo, en la vida nocturna, en la vida social, ¿crees que haya brujas entre la gente que sean con esas características que nos acabas de dar? Totalmente. Si es que existen este tipo de personas, se encuentran donde menos te lo esperas. Y más, ¿sabes qué? En los pueblitos se hace porque, lo romanceamos, ¿no? El romántico, el pueblito, y que la electricidad, y que poquita luz, y el monte y demás. Uh-huh. Pero en las ciudades, que toda la gente está distraída en el celular, en el tráfico, en las noticias, en el transporte público, en su trabajo, los vicios, todo. ¿Sabes cómo son las grandes ciudades? Yo creo que se puede dar muchísimo más, porque también existe una incredulidad a través de este tipo de información. Exactamente. ¿Crees? Entonces, yo siento totalmente que pueden existir en cualquier parte. No sé, igual y hasta mi vecina, porque, sí, híjole, me traen un ala. No te creas. Ok. Oye, pero existe también, que no se nos espante la gente. Que no se nos espante la gente, porque aquí le vamos a dar cómo repeler a estas energías. ¿Podemos, Arturo? Adelante. Ahorita nada más, en este momento de pronto me acordé de las tijeras en cruz. Totalmente, esa es una, gracias, Arturo. Las tijeras abiertas repelen ese tipo de energías. Los cuchillos repelen esta energía. Cruces de monedas, no de madera, monedas, también repelen a las Tlahuelpuchi. Espejos o cubeta con agua cerca. Me imagino que como ellas son fuego de alguna manera,
siento que el agua no se llevan con el agua, aunque sea un elemento muy femenino, creo que no se llevan por el agua. ¿Quién sabe por qué, no? Uh-huh. Pero también un taco de ajo, así como ahora sí que dientes de ajo en una tortilla. Obviamente la tortilla entra aquí porque es una historia prehispánica. El maíz siempre tiene que estar presente. O cebollas, rodajas de cebollas alrededor de la cuna de los bebés. Principalmente dicen que repelen los metales. Los metales no les gusta a las Tlahuelpuchi. ¿Cómo ves, Arturo? Fíjate que yo escuché que, regresando a la historia de aquellos años, cuando agarraron a esta supuesta bruja que la tenían colgada, dicen que la cazaron porque aventaron en la puerta de esa casa muchísimas semillas de mostaza. Órale. Fue así como la pudieron cazar, ¿no? Porque la bruja tiene la necesidad de ir agarrando una por una y tiene que irlas pues guardando en un costalito, una bolsa, ¿no? Okay. Entonces fue así como la cazaron. Me acuerdo nada más de esas pláticas, pero podría ser también otra forma, ¿no? Puede ser, sí. Mira, pues ya a estas alturas uno hay que echar mano de todo lo que nos digan los abuelos o las historias, porque que si la cruz de madera, que si la estaca, que si la plata, ¿no? Y fíjate que lo más extraño es que tengamos similitud con estas historias de los vampiros, que principalmente los vampiros a los metales y los espejos los repelen, ¿no? Y que ahorita estemos hablando de una historia prehispánica y que tenga ese tipo de coincidencias, pues está muy raro, ¿no crees? Así es, se hizo una gran coincidencia. Y si me permites, mi querido Esael, pues también otra de las formas para protegernos de estas entidades malignas es el agua bendita, la oración, el rosario, la misa, el estar bien con Dios, porque una persona que se encuentra bien con Dios, pues no le pasa ese tipo de situaciones. La gente que está totalmente descuidada espiritualmente, pues entonces son vulnerables a ese tipo de acciones, ¿no? Es una frase muy trillada. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero hagamos la verdad, hagámosla consciente nosotros mismos, no nada más decirla por decirla. Y creo que eso es como Jesús nos decía: conoce tu verdad y serás libre. Entonces, así mira, yo tengo esta fascinación por la historia, por las cosas enigmáticas, que si el inframundo, que si la oscuridad, pero al igual de la luz y de los extraterrestres y demás. Me abro a este tipo de información para conocerla. Sí. Pero hay algo muy cierto que yo en mis meditaciones o en mi oración siempre digo: yo decido a quién abrirle la puerta de mi casa. Y mi casa primero es mi cuerpo, no nada más el lugar donde vivo. Entonces aquí mismo, Esael Garrido Melchor decide a quién permite entrar. Y yo nada más estoy consciente de esa información. Pero aquí solo uno, y ese es divino. Claro. Eso es muy importante. Eso es muy interesante, la verdad. Pues es lo que hablábamos de los signos, ¿no? Exacto. Tú decides qué creer. Y yo creo en esto, que mi guía está divinamente, de allá viene. No me van a decir unas cartas, no me va a decir este tipo de cosas. Yo respeto las creencias, sí, pero hasta ahí, ¿no? Pues de todas maneras hay que cuidarse y hay que estar pero bien prevenido. Siempre. Porque como también decía Jesucristo, si un ladrón se puede meter cuando menos te esperas, así que hay que estar en vigilia. Todo el tiempo, desde oración y acción, por favor. Exactamente. Muy bien, mi queridísimo Esael Garrido Melchor, esta noche un buen tema que nos acabas de compartir, que hay que pensarle porque realmente sí existen. Pues te agradecemos muchísimo. Oye, a ver si para la próxima semana de una vez adelantamos y fíjense que Esael ni enterado está, pero el próximo 2 de julio es el Día Internacional de los OVNIs. Y entonces, a ver si nos compartes algo para la próxima semana relacionado con ese tema. ¿Te parece bien? Comprometido, firmado, y que la Tlahuelpuchi esté de testigo. Dentro de 8 días hablamos del fenómeno OVNI y vamos a traer a Jaime Maussan en vivo. No se crea. Me parece perfecto. Pues, así es, amigo. Mi querido Esael, muchas gracias por estar con nosotros. El saludo para quién es.
La verdad es así, ¿no? Yo creo que, bueno, el nivel más bajo en el amor, si es que el amor tiene niveles, yo creo que es el respeto. Y con todo respeto a todas las personas que se dedican a trabajar con energías, con las hierbas, con las medicinas ancestrales, que también les llaman brujitas y brujitos, a todos ellos un gran saludo, porque de alguna u otra manera hacen su chamba y tienen su labor, y hay personas que se guían por ese tipo de cosas. Entonces así le mandamos un gran saludo, cuídense mucho y quiten mi foto de por donde esté. Y si tienen mi muñeco vudú, por favor póngale pompis y músculos, Dale. Y échenle en el morral mucho dinero, por favor. Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy fuerte y enhorabuena, te esperamos la próxima semana. Por aquí nos vemos el próximo miércoles. Gracias a ti y a todos los radioescuchas. Gracias por escuchar Magazine 99. Seguimos aquí en Oriestéreo 99.3. Yo soy Esael Garrido y wow, dijo el perro.